Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Y hoy no vamos a abrir el programa con la reflexión que hacemos habitualmente. ¿Por qué? Porque va a estar con nosotros el doctor Jorge Corrado. Jorge Corrado es abogado, docente no solo en nuestro país, sino en el mundo también, especialista en inteligencia estratégica de la Escuela Superior de Guerra. Esto es su formación. Además es director del Instituto de Estudios Estratégicos Buenos Aires. Es docente y asesora además en distintos países del mundo, así que vamos a escucharlo a él en lo que es seguridad estratégica, justamente, que es su formación, entre otras tantas, pero también en lo que hace a la seguridad interior, exterior. ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? Crimen organizado. Tengo distintos disparadores acá que estoy leyendo. Crimen organizado. Cómo enfrentar los distintos formatos de violencia que hoy se presentan, no solo en nuestro país, sino en el mundo también. Occidente, ¿está en peligro? ¿No está en peligro? Distintas preguntas que vamos a canalizar y vamos a plantearle entonces a Jorge Corrado. Todo esto después de la primera tanda. Ya volvemos. Seguridad Lomas. Incorporamos 96 nuevos móviles para reforzar el patrullaje en los barrios. Además, sumamos nuevas cámaras y alarmas. Trabajamos todos juntos para que nuestro Instituto de Formación Docente número 41, que era el único de los 3 institutos terciarios que tenemos en Almirante Brown, que no tenía su propio edificio, que tuviera su propio edificio. Son más de 1000 alumnos que pasan por esta institución, son jóvenes que, como bien dijo Juan, después de formarse acá en esta institución, son quienes forman a nuestros chicos a lo largo y a lo ancho de nuestro distrito, pero también de toda la región. Gracias, Axel, gracias a todos, gracias a los docentes, a los auxiliares, a los alumnos, gracias, ministra, por seguir acompañándonos fuertemente. Seguinos en nuestras redes. Telecreativa te mantiene siempre informado. Te presentamos Portal Avellaneda. Ahora podés hacer tus consultas, reclamos y trámites desde donde estés, cuando quieras. Sin filas, sin esperas, rápido, simple y seguro. Entrá a portalavellaneda.mda.gov.ar o descarga la app. Portal Avellaneda, el municipio a un clic. $10 años sin pagar nada. Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Occidente está en peligro. Vemos casi cotidianamente las distintas formas de ataque. Y ahí viene una pregunta, hablando de seguridad. ¿Hay un desarrollo en lo que hace a nuestro país, en lo que es a la seguridad internacional? Y otra pregunta relacionada con la seguridad nacional. ¿Hay una planificación? Jorge Corrado, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? No, por favor, gracias a vos, Jorge, por la invitación y un saludo muy grande. Nos unen muchos años de amistad y un saludo a la audiencia, que sé que es nutrida y que te sigue en estos temas tan complejos y
y cambiantes al mismo tiempo. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, y comenzó el bloque con dos preguntas, Jorge, relacionadas Sí, con, bueno, con la seguridad. Son preguntas bastante amplias. Vamos a tratar en el tiempo que tenemos de tratar de hilvanar alguna idea que pueda servir a la audiencia con un lenguaje un poco más comprensible. Mirá, Occidente, vos hablaste recién de Occidente, está formado por tres elementos claves históricos, digamos. Uno es la filosofía griega, que nos da el pensamiento lógico, nos da la estructura conceptual. Aristóteles, Platón, etc. El segundo elemento, que es lo que conforma el Estado moderno, es el derecho romano. Es decir, toda la estructura legal de Occidente está conformada como nacimiento en el derecho romano. Y el tercer elemento aglutinador para conformar una cultura occidental es el cristianismo, es decir, la religión. En el mundo hay 8 grandes religiones, cada una conforma una cultura. El núcleo de una cultura siempre es la religión. Occidente está conformada en ese aspecto y especialmente se termina de conformar en el siglo XVI con la reforma eclesiástica, religiosa, donde se forma un núcleo apostólico romano y un núcleo protestante. Pero todo forma Occidente. Los chinos tienen otra cultura, los japoneses tienen otra. Rusia es una mixtura, porque Rusia es un país continente con una parte europea y una parte asiática. La India tiene otra cultura, Medio Oriente tiene otra cultura. Por lo tanto, esa estructura es una estructura dogmática. Las religiones son un dogma que no admiten cambios. Imagínate si se hubiese podido reformar la Biblia o el Corán o los libros sagrados. Sería una locura. Pero ¿qué ocurre? Ese dogma no se tiene que mezclar con la política en su totalidad, porque si no estamos enfrente a un fundamentalismo. Porque la política es el arte de la negociación. La política tiene 2 vías. La diplomacia, hoy se llama relaciones internacionales, y la guerra. Es decir, las relaciones se dan a través de la negociación o a través del conflicto. Occidente tiene esa estructura de la cual de los libros sagrados, intocables, dogma, separó en el siglo XVIII la religión del Estado. Aunque hay vasos comunicantes, es decir, de esa religión se desprenden conceptos culturales, no está totalmente aislada. Sí está aislada del ejercicio político, si no sería, vuelvo a repetir, un fundamentalismo, como a veces ocurre en ciertos países de Medio Oriente, donde se mezcla, digamos, lo religioso con lo político en su totalidad, entonces no hay negociación posible. De esa estructura se desprenden valores, que se llama ética política. Es el vaso comunicante entre la religión y la política, la ética, es decir, donde están metidos los conceptos básicos de los cuales el individuo no se puede apartar. ¿Por qué? Porque ya entramos en el terreno de la ilicitud, porque la ley recoge esa ética política y determina, por ejemplo, que un homicidio tiene que ser penado. Por ejemplo, ¿por qué surge una norma que pena una determinada conducta? Porque hay ciertos valores previos que la sociedad tiene que preservar. Entonces, también desde ese magma religioso se desprenden usos y costumbres sociales que nos forman a nosotros en una determinada identidad cultural. Por eso nosotros, todo América, que es una parte de Occidente, somos, especialmente Hispanoamérica, somos estructuralmente criollos, hispanos católicos. Por supuesto que en los países hay ateos, hay judíos, hay musulmanes, pero estructuralmente. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema? Que desde hace algunas décadas Europa quebró su identidad cultural. Se debilitó Europa y cuando vos debilitas tu identidad cultural no sabes quién sos. Entonces no te puedes relacionar con el otro, perdés credibilidad y cuando perdés credibilidad perdés crédito. Esa estructura que después se trasladó a nuestro país, porque nosotros los que descubren el continente americano son los Reyes Católicos. Por eso transfirieron ese magma cultural a América. ¿Está bien? Eso se fue evolucionando, pero en las últimas, quizás en el último siglo, se empezaron a debilitar esos valores. El derecho, la filosofía y la religión. Con lo cual las sociedades entran en una anomia.
algunos autores le llaman nihilismo, es decir, no creer en nada, en un relativismo ético y social, con lo cual te lleva a la corrupción, te lleva a la destrucción económica por falta de credibilidad de crédito y lleva a la, podríamos decir, a la anarquía, que es la condición para el florecimiento del crimen organizado. ¿Por qué? Porque el Estado debilitado, fracturado, sin desarrollo político, no ve lo que viene. No puede percibir y apercibirse de las reales riesgos y amenazas que lo está debilitando. Entonces, en la segunda parte de tu pregunta, vos decías, bueno, ¿qué pasa en Argentina, en América Latina? América Latina está en guerra. Desde la Guerra Fría, te diría, desde el 1 de enero del 59, cuando Castro toma el poder, entramos en una guerra revolucionaria, producto de las bombas nucleares y de la disuasión en el norte, pero no disuasión en el sur. Y la lucha entre estas dos potencias nucleares se dio en el área sur del mundo, no en el área norte. Ahí operó la disuasión nuclear, pero en el área sur no. Y las dos estructuras imperiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, lucharon en otros territorios como el nuestro, por ejemplo. Eso se extendió en toda América Latina, en África y en Asia, en algunos lugares con guerras mucho más desarrolladas como Corea o Vietnam, pero en otros lugares con guerras muy novedosas de escaso desarrollo teórico como eran las guerras revolucionarias. Eso fue debilitando las estructuras de los estados, que no vieron lo que tenían enfrente y cometieron un error, que estamos haciendo lo mismo hoy. Te digo esto porque quiero traerlo desde la historia hasta hoy. No entendieron la diferencia entre lo que es una cuestión de seguridad pública y una cuestión de seguridad estratégica. ¿Qué significa esta diferencia? El Estado, cuando surge en el siglo XVII, y te diría desde los egipcios, que no eran estados, pero eran estructuras de poder, se descompone en 5 factores. Sea legal o ilegal, sea un grupo terrorista o sea un estado. El factor político, el económico, el social, el tecnológico y el militar. Se descompone el poder, porque el poder es la capacidad de generar autoridad y generar que el otro haga lo que yo quiero hacer. Es decir, es una capacidad que vos podés transformar la voluntad del otro. Cuando vos encontrás una oposición en esa voluntad, ahí estás en presencia del conflicto. Y el conflicto es connatural con el ser humano. Por eso las guerras nunca se van a poder evitar. Desde la antigüedad hasta hoy. Fíjate que Naciones Unidas se crea en el 45 para evitar la guerra, y desde el 45 ahora hubo más guerras que en los últimos 1000 años. Hoy hay más de 80 conflictos en el mundo en general. Ahora, volviendo a Occidente, el tema de América vivió esa guerra revolucionaria que debilitó a los estados, los fragmentó y los debilitó, por incapacidad para saber que esa amenaza era una amenaza estratégica y no policial. Error que cometieron todos los estados. Dijeron, bueno, esto que lo manejen las policías. El primer grupo que ingresa en Argentina en el año 64 lo desarticuló Gendarmería, pero hasta el año 75, en febrero, en el gobierno de Isabel Perón, cuando ya la situación era explosiva y era una situación incontrolable, se recurren mal a las Fuerzas Armadas. Porque durante esos 15 años la policía estaba enfrente de esa agresión. Pensaban que era una agresión de tipo de seguridad pública y no lo era una agresión estratégica porque el objetivo era tomar el Estado. Es decir, cuando una amenaza se transforma en un riesgo, es decir, entra en el país, si es una amenaza que agrede a los 5 factores de poder, estamos en presencia de una amenaza estratégica al Estado. En cambio, si una persona roba un banco, roba una verdulería, o no sé, comete un acto ilícito del Código Penal, eso es seguridad pública. Son 2 andariveles distintos. Y acá el problema que tenemos en Argentina, y común en América Latina, yo estuve hablando con gente de Ecuador, estuvimos hablando de esto precisamente porque Ecuador implosionó por el narco y por el terrorismo, cuando era un país hace 15 años relativamente normal. Colombia sí estuvo en guerra durante 40 años,
Pero ahora toda esa estructura se está trasladando a Ecuador, con lo cual hay toque de queda, hay una situación de guerra interna, civil, de muy difícil resolución. ¿Pero por qué? Porque los estados no prevén. Porque la inteligencia estratégica de un Estado es la que vislumbra el escenario futuro y trata de prever a través de lo que vos hablaste hace un ratito, de un sistema de seguridad nacional, que es una estructura de fuerza, no de violencia. La violencia la ejerce el ilegal. El Estado ejerce fuerza legal, donde lo primero que tiene que hacer es prever. Es decir, una estrategia de seguridad nacional, así se llaman técnicamente en el mundo, puedo nombrar 20 estrategias de seguridad nacional, trata de prever que esas cosas que están dando vuelta por allí, conflictos, no ingresen, o si ingresan, tratar de preverla que no se desarrollen. Ese es el primer paso. El segundo es saber responder, porque esto no es matemáticas, es decir, vos podés hacer una gran estrategia, la que vos quieras, pero es imposible prever que una persona con una mochila cargada con C4 te vuele una iglesia o te vuele un museo. Es imposible. Bueno, ¿cómo se responde ahí? Y el tercer elemento es la mitigación, es decir, tratar de poder resolver los efectos posteriores de ese hecho. Ahora, ¿cuál es el problema? Muchos de esos grupos guerrilleros, por ejemplo, las FARC, Sendero Luminoso en Perú, la FARC en Colombia, el ELN también en Colombia. Cuando cae el muro de Berlín, cuando desaparece la Unión Soviética, se fagocita la Unión Soviética, se quedan sin financiamiento. Y ya desde el principio de los 80 empezaron a tratar de buscar sustitutos a ese financiamiento. Y no encontraron mejor solución, por ejemplo en Colombia, que secuestrar a los narcos, que ya existían. Y ahí se arma una guerra interna en Colombia, donde ganan los narcos, porque tenían más poder económico. No olvidemos que el narcotráfico es el principal negocio mundial. Ahí no las liquidan del todo a las FARC, sino lo que hacen es decir, bueno, ustedes tienen 30 años de experiencia de lucha en la selva, van a controlar las plantaciones que nosotros tenemos y le vamos a pagar un porcentaje. Y ahí surge lo que hoy llamamos narcoterrorismo, es decir, estructuras violentas con objetivos políticos, porque eso es lo que distingue al terrorismo de cualquier otra actividad, que se financian con el narcotráfico. Y ahí América Latina completa entra en otro tipo de conflicto. Porque, por ejemplo, hoy los grupos narcos en cualquier país de América, desde acá hasta México, no quieren tomar el poder, como podía pasar con cualquier grupo guerrillero de la década del 60. Castrocomunistas, que querían tomar el poder, ese era el objetivo. Por eso hacían una guerra interna para poder lograr, igual que en Cuba, tomar el poder. Muy bien, lo que quieren es controlar el poder. Son dos verbos distintos. Una cosa es tomar el poder y otra cosa es controlarlo, limitarlo, para que no actúe. Es decir, corromperlo, tratar de ir a las fuentes del financiamiento para poder decir, haz lo que tengas que hacer, pero no me toques mi negocio. ¿Pero cuál es el problema? El narcotráfico es una amenaza estratégica a la sobrevivencia de los estados. No es una cuestión policial, ni de UFIs, ni de juzgados. Es una cuestión que supera eso porque agrede a los 5 factores de poder. Mirá, al nivel político por corrupción, al nivel económico por lavado de dinero, por empresas fantasmas, por lavado de dinero, por circulación de guita negra, al nivel tecnológico porque las redes es la clave para el manejo actual del narcotráfico. Al sistema penal o al sistema judicial lo destruye por corrupción y al sistema militar o al sistema de seguridad también. Ni que hablar al sistema social, donde ya en Argentina tenemos un genocidio por el Paco y por la droga. Hace unos años, te doy un dato, Naciones Unidas tiene una oficina especial para, digamos, prevención o para el análisis de lo que es la droga en el mundo y determinó que Argentina es el país de mayor consumo de cocaína en estudiantes secundarios, entre los 13 y los 18 años. De América. En Estados Unidos, estamos hablando de América, con el central de Estados Unidos, que ya desde México ya están creando ciudades zombies. Eso lo pueden ver en YouTube, cuando quieran. Entren a Detroit, a Filadelfia, son ciudades que son zombies.
¿Por qué? Porque debilita toda la estructura de poder del Estado. La destruye. México es un ejemplo, digamos, Colombia estuvo 30 años con guerra. Dividido el país. Es decir, se llegó a un punto donde las FARC dominaban la mitad del territorio. México está gobernado por los cárteles. Y precisamente cometieron el mismo error que cometieron todos los países de América Latina. Dijeron, esto es un problema policial, que lo arreglen las policías. Eso es lo que dice la ley de defensa y la ley de seguridad interior en Argentina. ¿Por qué? Perdón que ando con una gripe bastante compleja. Está bien. Argentina comete ese error. Dice esto que lo arreglen las policías, las UFIs, y no lo va a poder solucionar. Porque es una amenaza que agrede a todo el Estado en su conjunto. Y lamentablemente, desde hace unos años, se han desarticulado todas las escuelas de planeamiento y las escuelas de inteligencia. Por ende, es imposible lograr una estrategia o una planificación estratégica si no tenés inteligencia estratégica. Porque, digamos así, las estructuras de inteligencia en Argentina se dedican a otras cosas. Entonces, esa es la causa básica de por qué Argentina y la región viven en una crisis de seguridad. Debilitamiento de valores. Colapso del sistema educativo. Colapso. Yo doy clase en la universidad hace muchos años, en primer año, en abogacía, en ciencias económicas. Los chicos, prácticamente los que ingresan, tienen un nivel, digamos, menor a la primaria que pudimos haber hecho nosotros. Y vienen de escuelas privadas bastante importantes. La escuela pública, lamentablemente, donde yo estudié, acá en Lomas, les explico hoy, después de 50 años, a los alumnos de primer año lo mismo que yo aprendí en séptimo grado en la escuela pública. Eso te demuestra el bajísimo nivel que tenemos hoy en la educación. Y esa es uno de los elementos por los cuales Argentina puede colapsar. Si sumás el narcotráfico que se expande sin control a todos los niveles, desde el último nivel con el Paco hasta las drogas sintéticas en los niveles, digamos, adquisitivos más altos, en todos los estratos geográficos. Por eso el narcotráfico es el mejor negocio implementado logísticamente del mundo. Vos pensá que en Argentina, aún un pueblito de 1000 habitantes que está en el medio del monte chaqueño, todos los días encontrás cocaína, a un precio relativamente estable y con una misma cantidad. Que significa que logísticamente es un negocio casi incomparable. Y lo que te hablaba de la ganancia es que vos un kilo de droga en las montañas de Colombia vale $1.500, pero puesto en Rosario vale 30.000, el mismo paquete. Y puesto en Madrid, a través de África, Nigeria especialmente, que es el punto digamos, de distribución en África. Por eso explota Rosario y por eso explotan los puertos de Argentina, porque la droga de Bolivia tiene que salir por el Atlántico, o sale por el puerto de Santos, pero tiene que cruzar el Mato Grosso, o sale por la hidrovía, a través de Rosario, que hay 12 terminales portuarias, o el puerto de Buenos Aires, o Mar del Plata, o Quequén, o Bahía Blanca, porque, digamos, el recurso marítimo es el más práctico como para poder contrabandear droga. Eso va a Nigeria, y Nigeria a España, Italia, y ahí se distribuye a toda Europa. Pero pensé que cuando llega a España ya vale $80.000, y cuando llega a Japón, a Tokio, vale $200.000. Un producto que de origen arranca con 1.500 y termina en la otra punta del mundo en 200.000. Decime si el precio del petróleo tiene el mismo margen de ganancia. Claro. $100 en el Golfo Pérsico y 140 en Francia, pero no 140.000. Entonces, para redondearte un poquito las dos preguntas que vos me hiciste al inicio, Occidente está en quiebra, Europa quebró económicamente y culturalmente. Está quebrada Europa, lo está demostrando la guerra de Ucrania. Es decir, la OTAN, Estados Unidos le cortó el financiamiento a la OTAN y les dijo, ¿ustedes crearon esa guerra? Arréglense ustedes, yo no voy a poner un peso.
me voy a dedicar a América. Y en América, una de las políticas, por lo menos discursiva, que tiene el presidente norteamericano es empezar a contener, porque hay que ver el verbo de la acción siempre, porque eso te marca el objetivo político, el tema del narcoterrorismo, del narcotráfico. Entonces, ese debilitamiento cultural europeo nos trajo a nosotros también un relativismo y un debilitamiento cultural durante 40 o 50 años. Las amenazas que estaban en el mundo entraron a Argentina sin ningún tipo de previsión, aún hoy. Porque precisamente la característica actual de los conflictos contemporáneos es que ya no son internos y externos. Para hacer un poquitito de historia nada más. Hasta la Guerra Fría, hasta las guerras que hablamos recién revolucionarias, había dos planos bien diferenciados. Vos tenías los cuerpos policiales y los juzgados, seguridad pública, es decir, el policía, el juzgado penal administrativo, etcétera. Es decir, el delincuente, digamos, la asociación ilícita, el robo, el hurto, el homicidio, corrían por el carril de la seguridad pública. Pero ¿qué pasó? A partir de esa época, la estructura militar que solamente preveía el ataque externo de otro país, planificaba, hacía inteligencia y trataba de prever o de ganar eventualmente si se produce un conflicto, tuvo que intervenir dentro. Y ahí se armó un gran problema. ¿Por qué? Porque nos agarró con los pantalones bajos. ¿En qué sentido? Porque esto se estudia. No se puede improvisar. Vos, si tenés delante de tus ojos una determinada amenaza, tenés que actuar en función a esa amenaza, no a lo que pasó hace 50 años. Por ejemplo, la semana pasada yo estuve con fiebre, me agarró la gripe NH42. Bueno, esa surgió el año pasado, esa variante en Europa, hubo una epidemia enorme y se trasladó a Argentina. Cuando vos te das la vacuna, que es el sistema de defensa del cuerpo, tenés que evaluar la amenaza que tenés. No darte una vacuna contra el cólera, si ya no hay más. Tiene que estar adecuada a la amenaza. Los sistemas de seguridad estratégica de los estados se tienen que adecuar a las amenazas que están hoy en acto, no las que pasaron hace 60 años. Ahí se produce una confusión en la década del 70 en Argentina, 60 y 70, donde los roles se mezclaron mal. Y eso dio origen a la legislación de seguridad y de defensa, donde se sacó del Estado a las Fuerzas Armadas. Se considera el único país, le digo, en el mundo, que considera que adentro no hay ningún conflicto. O sea que no hay ningún conflicto que genere una agresión estratégica dentro del país. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas lo único que tienen que hacer es hacer cosas fuera de la frontera. Cuando vos tenés grupos criminales, grupos narcos terroristas, crimen organizado transnacional que no tiene fronteras. No tiene fronteras y además no es un Estado. México, ¿sabés cuántos muertos tuvo México en los últimos 15 años? 200.000 muertos, Jorge. ¿Qué ejército invadió México? Ninguno. La propia estructura de descomposición de valores trae como caldo de cultivo la instalación del crimen organizado. Y eso excede las policías. ¿Por qué? Porque el crimen organizado es una estructura global. La droga que se vende acá a la vuelta de mi casa no viene de la estación del ferrocarril, viene de las montañas de Bolivia, viene de Colombia, viene de Perú. ¿Está bien? La plata se lava en Europa, en los bancos europeos o en Uruguay. Es decir, toda una estructura internacional que no tiene frontera, es como el COVID. Y Argentina, por una cuestión ideológica, dijo, miren, ustedes esto no lo pueden hacer, los únicos que saben planificar, porque los estados mayores estudian eso precisamente porque es el centro de su actividad, el mayor conjunto. Muy bien. Yo doy clases generalmente a casi todas las policías de la Argentina. Ninguno estudió planificación estratégica, a los jefes te estoy hablando, de las provincias, de las policías provinciales, ninguno. No hay escuelas de inteligencia, por lo tanto nadie puede planificar. Lo que tiene Argentina solamente son planificaciones tácticas. Por ejemplo, llegás a una comisaría, a una unidad regional y decís, bueno, a ver, ¿cuánta gente tengo? La distribuyo de esta forma, los patrulleros de esta forma, el combustible, bueno, las carpetas médicas y nada más.
Nadie ve adelante. Entonces vos te lo chocás al problema cuando ya tenés el tumor adentro. Por eso estamos en crisis de seguridad. Nadie planifica. Argentina no tiene una estrategia de seguridad, porque encima esa palabra está prohibida ideológicamente. Vos hablas de seguridad nacional, parece que estuviéramos hablando de cosas esotéricas, pero pasaron hace 50 años. Eso es un concepto de teoría estratégica actual. Te repito, yo le puedo mandar a quien quiera las estrategias de seguridad nacional de España, Estados Unidos, Nueva Zelanda, de Australia, porque planifican toda la fuerza del Estado, en cada uno en su nivel. Y vos fijate el desconcepto de Argentina, que las policías las escupen. No tienen ni combustible para dar una vuelta. Los patrulleros se caen a pedazos en todas las provincias. ¿Está bien? Muy bien. ¿Y a quién llaman para resolver ese problema? A las fuerzas militarizadas. Que venga la gendarmería, que venga la prefectura. ¿Qué significa eso? Que si vos en una estructura tenés que llamar a otra estructura ajena para que haga tu función, quiere decir que vos fracasaste. ¿Está bien? Tenés la gendarmería en Puerto Madero, tenés la prefectura en Puerto Madero, cuidando los restaurantes. La gendarmería los veo en la estación de ferrocarril. ¿Me puedes decir qué hace un gendarme que se entrenó durante 3, 4 años en el monte, en la montaña, para cuidar la frontera, cuidando 2 borrachos que no se peleen en un andén? ¿O en Fuerte Apache? ¿O pidiendo documentos en una ruta? Eso lo puede hacer la policía municipal, cualquier tipo de policía. Como las fuerzas de frontera las mandaron al conurbano o a los centros poblados del interior, ahora mandaron al ejército, a la frontera. Sin ley, sin código de justicia militar, y seguramente si hay un incidente, a ese oficial de ejército le van a aplicar el código penal. Cosa que es una locura, porque si vos sos soldado, la reglamentación que regula tu actividad es el código de justicia militar, que tiene penas mucho más duras que el código penal. Entonces, como síntesis de lo que vos me preguntás, te puedo decir que esa destrucción cultural europea se trasladó a Argentina y se trasladó a toda Iberoamérica desde hace 40 años. Debilitó las estructuras políticas, no tenemos capacidad de inteligencia estratégica, que no es una mala palabra. Inteligencia, todos los países del mundo, los grandes países del mundo, lo principal que desarrollan es la inteligencia estratégica, porque te determina a vos dónde estás parado. ¿Quiénes son los otros? ¿Cómo actúan? ¿Qué intenciones tienen? Es el cerebro del gobierno. Y acá, en las estructuras de inteligencia, entra alguien que es mecánico, el otro que es de una facción política, el otro que es amigo de aquel. Y no se hace inteligencia estratégica. Por lo tanto, no podés planificar. Y solamente lo que existe es una reacción a lo que pasa. Es decir, no se prevé prácticamente, porque no hay conocimiento. No se conocen las nuevas formas de agresión. Entonces, no tenés planificación. Y si vos no planificás, te vas a chocar con el problema. Esa es la situación en que estamos hoy, Jorge. Ahora, llegamos después de 40, 50 años de ideologizar la seguridad. La seguridad es un tema político, de primer nivel, porque el Estado-nación moderno, te estoy hablando de la paz de Westfalia, 1648, se crea a través de la seguridad, porque los reinos solos no se podían defender, tuvieron que formar un Estado, una estructura estatal donde hay un territorio, una población y gobierno, órganos de gobierno, pero hay poder también. ¿Y qué pasa? Toda esta situación que te describí está haciendo que el poder no lo tenga el Estado, lo tenga el privado. Y ahí entramos en una categoría que se llama, en teoría política, el Estado fallido, el Estado colapsado. Por ejemplo, Haití, en un momento Venezuela también. Haití tiene el 90% de la población con SIDA y las tropas de Naciones Unidas tienen que estar ahí para darle de comer a los chicos y evitar que no se roben la mercadería que llega como donación internacional. Es decir, que el principal riesgo estratégico es el Estado del Estado en América. Es decir, la sobrevivencia del Estado que conocemos, que es el único vehículo que te lleva al bien común. Es la forma política de evolución más, podríamos decir, adecuada a la estructura de valores que tenemos nosotros. Es decir, una estructura que pueda manejar el poder en función del bien común, no del bien particular. Ahora, cuando vos tenés una falencia de valores, una falencia educativa, una falencia legal, se te cae Occidente. Pensá,
es lo que hablamos hoy. Sí, sí. La Sí, ley sí. se debilita, las estructuras estatales se debilitan, los valores se disuelven y no te queda nada. ¿En qué te aferrás tu identidad? Porque la clave es la identidad. Es decir, los pueblos que tienen una identidad definida pueden negociar. Pero si sos una veleta, como una persona que es una veleta, no puedes negociar nunca. Por eso sos caldo de cultivo a todo lo que está dando vuelta. Y nosotros tenemos un gran problema. Estamos en un continente que produce droga. Las dos drogas de las 5 más importantes del mundo, 2 se producen en nuestra región, que es la cocaína y la marihuana. La marihuana es la principal droga de mayor consumo en el mundo. La cocaína, después tenés el opio, por supuesto la heroína históricamente, por eso también hay guerra en Medio Oriente, en Afganistán, en Pakistán. En todos los lugares donde se produce droga hay guerra, porque alguien la quiere controlar, no eliminar, controlar. Y nosotros tenemos limítrofes, Bolivia, que es uno de los máximos productores de hoja de coca, y Paraguay. Y encima unida por los ríos. Con lo cual, indefectiblemente, Argentina va a ser un núcleo, y lo es, de salida de toda esa droga hacia el Atlántico. Como lo es Río, como lo es San Pablo. Por eso, los grandes grupos de crimen organizado, como el primer comando de la capital, o el Comando Vermelho, están instalados ahí, en Río y en San Pablo. Y hemos visto, hace pocos meses atrás, una operación en Río, que es una operación de guerra. ¿Por qué? Es porque los cárteles tienen más poder que las propias Fuerzas Armadas. Ya no estamos hablando de Sopapita o del Petiso Orejudo o de cualquier otro rufián menor. Estamos hablando de estructuras que compiten para que el Estado no intervenga. Y si interviene, estás en guerra. Entonces, no tenemos que esperar que ya tengamos sangre en las calles nuevamente. Hay que pensar y hay que elaborar estrategias que prevean, pero incorporando toda la fuerza del Estado, cada uno en su nivel. Seguro. Jorge, el tiempo nos corre, este es el tema. No me diga. Te quiero agradecer. Primero, compartir tu conocimiento, que es muy importante, por lo didáctico, y lo resumo en 3 palabras. Planificación estratégica, riesgo por la pérdida de identidad cultural y pérdida de valores. Me parece que eso es tremendo para cualquier sociedad, ¿no? Es una bomba neutrónica. Lo que pasa es que es una bomba que se diluye en el tiempo y parecería que nos acostumbramos. ¿Viste como la fábula del sapo? Vos querés liquidar un sapo, querés en agua caliente. Si vos servís el agua y lo tirás, salta el sapo. Tal cual. Ahora, si vos el sapo lo ponés con agua fría y va levantando de a poquito la temperatura, se acostumbró y cuando se quiso acordar estaba muerto. Tal cual. Jorge, mil gracias por tu tiempo nuevamente. No, por favor, Jorge, para mí es un gusto y bueno, disculpame la extensión, pero mi naturaleza de maestro ciruela hace que hable mucho a veces. No, y nuestro formato es dejar hablar, y más que nada en tu caso, porque así cierra el concepto, que es lo más importante. Bueno, me alegro mucho. Bueno, gracias Jorge por la invitación. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias, Jorge. Por favor. Bien, estábamos comunicados con el doctor Jorge Corrado. Pausa. Pusimos en marcha un nuevo programa para la puesta en valor de todas las calles de Seiza. En cada rincón del municipio, seguro tu barrio mejora. El Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente está presente siempre con servicios, asesoramiento gremial, asistencia médica en los consultorios de nuestra obra social OSECAC, farmacia sindical, capacitación, consultoría familiar, campo deportivo propio, entrega de útiles escolares, plan materno-infantil y mucho más. Afiliate y sumate a este gran equipo. Juntos somos más. Soy Ramírez María y pertenezco a la Policía de San Vicente. Siendo policía, todos los días son diferentes, porque te enfrentas a nuevos desafíos. Te brinda oportunidades para tu crecimiento personal y profesional a través de capacitaciones.
y ayudás a mantener el orden y la seguridad en la sociedad. Te invito a que te unas ingresando a la página web del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Bien, hasta acá llegamos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos dentro de 7 días. Chao. Hasta la semana próxima. Thank you.